único es el doctor Casas. El maestro Casas es el único que me ha visto enseñar con qué estructura se relaciona la base, la raíz del mesosismoides. Porque nadie enseña. Ni yo, no sé qué hablan. Ni ustedes. Ahí está. La base, la raíz del mesosismoides. ¿Con qué estructura se relaciona? Esta pregunta. Ahí está. Entonces empezamos, mira, ¿con qué se relaciona? Con el músculo psoas izquierdo, con los vasos gonadales izquierdos. Perdón, acá están. No son. ¿Estamos de acuerdo? Con los vasos gonadales izquierdos, con los vasos ilíacos externos izquierdos. ¿Se acuerdan? La arteria externa. Y con el uréter izquierdo. ¿Ya? Bonita, ¿dónde están las diferencias? Entonces, ¿con qué estructura se relaciona la base o la raíz del mesosismoides? Con el músculo psoas izquierdo, ¿correcto? Con los vasos gonadales izquierdos, con los vasos ilíacos externos izquierdos y con el uréter del mismo lado. ¿Se entiende? Entonces, mira, ya estamos mirando. ¿Con qué estructura se relaciona la base del mesenterio? ¿Con quién se relaciona la base del mesocolon transverso? ¿Con quién se relaciona la base del mesosismoides? Ya está. Muy bien. ¿Está claro? Perfecto. El mesosismoides en su base, en su raíz, contiene a los vasos rectales superiores. Sinonimia. A los vasos rectales superiores también se les llama vasos hemorroidales. Hemorroidales, con H, hemorroidales superiores, que irrigan el tercio superior del recto. Pregunta, ¿la arteria hemorroidal superior o rectal superior es rama de quién? De la mesentérica inferior. ¿Se dan cuenta qué fácil es sacarlo? Es la que va a irrigar el tercio superior. Es la rama terminal, la última rama de la mesentérica inferior. Esa es la rectal superior o hemorroidal superior. Y está en la base, en la raíz del mesosismoides. Mientras que en el resto, en el espesor del mesosismoides, te vas a encontrar a los vasos sigmoideos, las arterias sigmoideas. ¿De dónde nacerán las arterias sigmoideas? Mesentérica inferior. Solo hay dos arterias que irrigan intestinos, ¿no? Mesentérica superior e inferior, no hay más. Entonces, si estamos en el lado izquierdo, generalmente mesentérica inferior. Entonces, mesosismoides. Los vasos sigmoideos son 3 o 4. 3 o 4 son. Ahí los encuentro. ¿Correcto? ¿Se entendió? Muy bien, doctores. Y por último, el mesoapéndice. ¿Lo ven acá? Acá está el apéndice. Y acá está su mesito. ¿Lo ven o no? Su mesito. El mesoapéndice. Tiene forma triangular. El meso tiene forma triangular, pero créanme, es extremadamente importante. En la cirugía de apéndice, el meso es importantísimo. Lo ignoran y se confunden terriblemente al operar. El mesosismoides, el mesoapéndice, tiene una porción fija que está pegada al apéndice y tiene un borde libre. ¿Quedó claro? Aquí lo ven más amplio. Tiene un borde apendicular o borde fijo y tiene un borde libre. Y por su borde libre, mira, ¿quién está ubicado? Los vasos apendiculares. Los vasos apendiculares. Esto en la cirugía de apéndice es extremadamente importante. Porque cuando tú vas a hacer una apendicectomía, vas a extirpar tu primer apéndice, a los internos más destacados le dejan. Es, digamos, tu hazaña cuando eres interno y eres un drone, ¿no? Has cumplido con todo, ¿no? Bacán, entonces el cirujano dice, ya, vas a hacer tu primera apendicectomía. Ese día no duermes una semana, no duermes, feliz ahí. Y entonces te va guiando, ¿no? Te va orientando. Entonces cuando tú levantas el apéndice, la observas con las dos pinzas, y dice, ya, quiero ligar la arteria apenicular, ¿dónde la encuentro? Está mirando el apéndice. No, la arteria no la vas a ver pegada al apéndice. ¿Dónde está la arteria apenicular? ¿Está pegada al apéndice? No, está en el borde libre del mesoapéndice. Pues ahí es cuando te das cuenta que tienes que separar el meso y encontrar el borde libre y ahí está la arteria. Tienes que ligarla, porque si cortas apéndice sin ligar la arteria, ¡guau!, sin una hemorragia. Por eso te botan de las salas, nunca más voy a hacer una operación. ¿Estamos de acuerdo? Y ya sabes.
Ahí está. En el borde libre del mesoapéndice no está pegada, la arteria pendicular no está pegada al apéndice, no lo olviden. Está en el borde libre del mesoapéndice. ¿Quedó claro? Bien, se acabaron los epiplones, los mesos y los ligamentos, que son recontra fáciles. Los ligamentos, ¿cómo son? Son condensaciones del peritoneo y que generalmente son casi avasculares, ¿no? Prácticamente avasculares. Los ligamentos son zonas de reflexión, zonas de condensación. Relacionados al hígado, vamos a ver por víscera. Ligamentos relacionados al hígado. Aquí están. Estos son los ligamentos que fijan al hígado. Ligamentos coronarios, que son 4. Ligamentos coronarios, que son 4. Ligamentos triangulares, que son 2, derecho e izquierdo. Por si acaso, los ligamentos coronarios son 4. ¿Cuáles son? Anterior derecho, anterior izquierdo. ¿Qué sigue? Posterior derecho, posterior izquierdo. Esos son los ligamentos coronarios. Son 4. Anterior derecho, anterior izquierdo. Salud. Posterior derecho, posterior izquierdo. ¿Estamos? Los ligamentos triangulares son 2. Derecho e izquierdo. Nada más. El ligamento falciforme, o llamado también ligamento suspensorio, es uno solo. ¿Ok? El ligamento redondo, algunos hablan latín, dicen, ligamento teres, también le llaman así, ligamento teres del hígado, también es uno solo. Este ligamento es un rezago, es un vestigio ¿de quién? De la vena umbilical. De la vena umbilical, ligamento redondo. Y por último, el ligamento venoso, así le llaman. Ligamento venoso o ligamento de Arancio. Es un vestigio del conducto venoso de Arancio. Es un vestigio del conducto venoso de Arancio. ¿Quedó claro? Muy bien. ¿Quedó claro? Muy bien. Empezamos. ¿Se acuerdan que en la cara posterior del hígado hay una zona desperitonizada? Ajá, vamos a ver. Miren, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, es cara posterior de la pared anterior del abdomen. La cara posterior de la barriga. ¿Estamos de acuerdo? Cara posterior de la pared anterior del abdomen. Ahí está el ombligo. Del ombligo para abajo los 3 ligamentos umbilicales, ¿te acuerdas? Ya, y del ombligo para arriba, este es el ligamento redondo del hígado. Fija el hígado al ombligo. Este es un recuerdo de la vena umbilical, aquella vena que en el feto lleva sangre oxigenada de la placenta al feto. ¿Correcto? De la placenta al feto. Pero después de cortar el cordón umbilical, esta vena se fibrosa y se transforma en un ligamento redondo. Este ligamento redondo se encuentra desde el ombligo hasta la base del hígado, pero también se encuentra en el borde inferior de este pliegue. Este pliegue es el ligamento falciforme o ligamento suspensorio. Ese pliegue. El ligamento redondo está en el borde inferior del ligamento falciforme. ¿Me dejo entender? El ligamento falciforme fija el hígado ¿a dónde? Fija el hígado a la pared anterior del abdomen. El ligamento redondo fija el hígado al ombligo. El falciforme o suspensorio fija el hígado a la pared anterior del abdomen. ¿Se entiende? Ahí lo vemos el hígado. Acá está el ligamento falciforme o suspensorio. Y en su borde inferior, ¿hasta dónde va? Va a la pared anterior del abdomen. Y en su borde inferior te encuentras el ligamento redondo o ligamento teres, que va del hígado al ombligo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Si te vas hacia arriba del ligamento falciforme, hacia arriba, te das cuenta que se abre en 2, ¿ves? Uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Quedó claro? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Estos son los ligamentos coronarios anteriores. Es decir, el ligamento falciforme hacia arriba y hacia atrás se abre en los 2 ligamentos coronarios anteriores, porque los coronarios son 4.
Dos anteriores, dos posteriores. Los ligamentos coronarios anteriores. O si quieres, puedes decirlo de otra manera. Los dos ligamentos coronarios anteriores se juntan y ¿qué forman? El ligamento falciforme. ¿Me han entendido? Muy bien. Y si te vas a los extremos derecho e izquierdo de los coronarios, ahí te encuentras a los ligamentos triangulares. Este es el ligamento triangular derecho y este es el ligamento triangular izquierdo. ¿Cuál se ve en la práctica con facilidad? El izquierdo. El izquierdo se ve porque es más largo. El derecho es muy de una membranita y vuela con el hígado. En cambio, el izquierdo siempre, ya tienen que verlo, porque siempre lo ponemos en el ligamento triangular izquierdo. Está prácticamente acá en el vértice del hígado. ¿Ya? ¿Quedó claro? Muy bien. Aquí está el hígado visto por detrás. Visto por detrás. ¿Ven la zona desperitonizada? La zona desperitonizada. ¿Ya? Ya miren, para que no se complique la vida. Una forma simple de aprender eso. La zona desperitonizada está en la cara posterior del hígado, ¿verdad? ¿Qué forma tiene? Irregular, ¿no? Fea. Muy bien. Pero miren, vamos a alucinar que tiene forma de un rombo. Para hacerlo didáctico. Miren, digo jalado de los pelos el rombo. Uno acá, otro acá, otro por acá y otro por acá. Entonces, tenemos 4 ligamentos coronarios. Ligamento coronario anterior derecho. Ligamento coronario anterior izquierdo. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Ligamento coronario posterior derecho. Ligamento coronario posterior izquierdo. ¿Sí? ¿Estamos ubicados? Bien. Esta es la zona desperitonizada. ¿Verdad? Muy bien. De la unión o de la fusión de los dos ligamentos coronarios anteriores, ¿quién nace? Acá en el vértice anterior, ¿quién nace? ¿Ah? El ligamento falciforme. Chapa, sinónimo, suspensorio. ¿Correcto? Muy bien. Del borde posterior, aquí atrás, del borde posterior, este borde posterior, mira, este ligamento, del borde posterior, ligamento venoso o de Arancio. ¿Fácil? Del vértice derecho, ¿quién hace? Ligamento triangular derecho, y del vértice izquierdo, ligamento triangular izquierdo. Ya está. Más claro, imposible. ¿Ok? Así encuentras a los ligamentos del hígado. ¿Ya? Entonces, la zona desperitonizada está en la cara posterior del hígado. Está rodeada por los ligamentos coronarios. Ligamento coronario anterior izquierdo, mira, anterior izquierdo, ligamento coronario anterior derecho. Todo esto. Ligamento coronario anterior derecho. Ligamento coronario posterior izquierdo, ligamento coronario posterior derecho. ¿Verdad? Es evidente de que los ligamentos coronarios derechos son más largos que los izquierdos. ¿Verdad? Son más largos que los izquierdos. ¿Se dan cuenta o no? Pero ya chapaste la forma del rombo o no. Ya te das cuenta, ya tu vida ha cambiado, ahora mira de otra forma. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ahí está el rombo. Entonces, coronario anterior izquierdo, coronario anterior derecho, coronario posterior izquierdo, coronario posterior derecho. Muy bien. De los ligamentos coronarios anteriores, el izquierdo y el derecho, se forma este. ¿Qué ligamento es este? Falciforme o suspensorio. De los ligamentos coronarios posteriores, izquierdo y derecho, se forma este. ¿Cuál es? Venoso o de Arancio. Ligamento venoso o de Arancio. ¿Correcto? De los ligamentos coronarios izquierdos, anterior y posterior, se forma el ligamento triangular izquierdo.
De los ligamentos coronarios derechos, anterior y posterior, se forma el ligamento triangular derecho. Este es el triangular izquierdo y este es el triangular derecho. ¿Quedó claro? ¿Sí? Facilísimo. ¿Cuál es el único ligamento que no puedo ver por la cara posterior del hígado? El ligamento redondo. ¿Dónde lo encontraba? En el borde inferior del ligamento falciforme. ¿Quedó claro? Si el doctor Huaraz también tiene preguntas bien, digamos, repetitivas en su examen. Te pregunta, ¿cuáles son los principales ligamentos de fijación del hígado? ¿Cuáles son los principales ligamentos que fijan el hígado? Los coronarios. Los coronarios. Los 4 coronarios. ¿Cuáles son los principales ligamentos que fijan el hígado? Que sirven como énfasis el hígado. Los coronarios. Pero a veces el doctor suelta la pregunta de manera amplia. Muchas veces. Y ha sido pregunta de Nanta también. ¿Cuál es el principal medio de fijación del hígado? Ahí ya no es ninguno de los ligamentos. Es la vena cava inferior. ¿Ya? ¿Cuánto pesa un hígado? 1,5 kilos, pero en el cadáver, desecado. ¿Cuánto pesa en el vivo? Ponle 500 a 800 gramos más, o sea, 2.000 a 2.300 gramos pesa un hígado de la persona con vida. Y les dejo una pregunta existencial, así como les dejé una pregunta del semestre pasado, y nunca me la respondieron, pues nadie la responde. Dije, si la glándula, ¿se acuerdan el capítulo de cabeza? Si la glándula parótida es la que menos saliva produce, ¿por qué es la más grande? Es una pregunta para meme. ¿Por qué la más grande si es la que menos saliva produce? Igual, si el hígado es la víscera más pesada del cuerpo, ¿por qué está en la parte alta del abdomen en contra de la gravedad? ¿No era más fácil ponerla abajo? Pregunta para mí. Pues ahí les dejo esas preguntas existenciales. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Por qué está arriba en contra de la gravedad? Y pesa en el vivo hasta 2 kilos o 2 kilos 300. La pregunta es, ¿ustedes creen que la vena cava inferior sufre para soportar 2 kilos 300 en contra de la gravedad? Créanme que no sufre. Se han hecho estudios experimentales sobre el tejido fibroso de la vena cava inferior, ¿correcto? ¿Y saben hasta cuántos kilos puede aguantar una vena cava inferior? Una cava inferior aguanta hasta 27 kilos. Para que tengan idea, aguanta hasta 27 kilos una vena cava inferior. Así que el hígado puede hacer todo lo que se le ocurra, hacer una hepatomegalia y no se va a caer. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que en cirugía de trasplante hepático, se cortan primero todos los ligamentos y el hígado ni se mueve. ¿Estamos de acuerdo? Se cortan, primero se van cortando todos los ligamentos para retirar el hígado del paciente receptor y el hígado ni se mueve. Luego conectan al paciente a una máquina de circulación extracorpórea para que la sangre vaya por una máquina y cortan la vena cava, suprahepática e infrahepática, y ahí el hígado plop sale. ¿Me dejo entender? Interesante, este tema es muy interesante. Entonces, una pregunta que siempre te van a hacer toda tu vida es: ¿cuál es el principal medio de fijación del hígado? De frente, vena cava inferior. ¿Correcto? Pero si te preguntan cuáles son los principales ligamentos de fijación del hígado, es los coronarios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya está, ya lo hemos visto. Ahora miren, ligamentos relacionados al colon. Ligamentos relacionados al colon. Tenemos los ligamentos parietocólicos. Parietocólicos, aquí lo ven. ¿Ven? Parietocólicos, que van de la pared del abdomen al colon. Ascendente o descendente. Pues. Parietocólicos derechos van de la pared al colon ascendente. Parietocólicos izquierdos van de la pared al colon descendente. ¿Quedó claro? Los ligamentos frenocólicos. ¿Qué te dice la palabra freno? No estoy hablando de automovilística. ¿Ah? Diafragma. Exactamente. Entre el colon ascendente y el colon transverso hay un ángulo. ¿Cómo se llama ese ángulo? Ángulo hepático del colon o ángulo o flexura hepática. ¿Por qué? Está frente al hígado. ¿Estamos de acuerdo? El ángulo entre el colon ascendente y el colon transverso se llama ángulo hepático o flexura hepática del colon. ¿Se entiende la idea? Está frente al hígado. Y el lado izquierdo, entre el transverso y el descendente, ¿cómo se llama? Ángulo esplénico.
flexura esplénica del colon. ¿Estamos de acuerdo? Flexura hepática, flexura esplénica del colon. ¿Facilito? Perfecto. Estos ligamentos frenocólicos sujetan al colon de sus ángulos. O sea, van del diafragma a los ángulos del colon. ¿Estamos de acuerdo? Frenocólico derecho, del diafragma al ángulo hepático del colon. Frenocólico izquierdo, del diafragma al ángulo esplénico del colon. ¿Se entendió? Estos son los parietocólicos. Y aquí está, bueno, más o menos. Aquí está el ángulo B, el ángulo hepático, el ángulo esplénico. Miren, ¿cuál es más alto? ¿O los dos ángulos están al mismo nivel? El ángulo esplénico es más alto. El ángulo esplénico es más alto que el ángulo hepático. ¿Correcto? Y aquí estaría más o menos, no se ve bien, pero aquí estaría el ligamento frenocólico derecho, del diafragma al ángulo hepático. Frenocólico izquierdo, del diafragma al ángulo esplénico. ¿Me dejo entender? Y mira el sinónimo que tiene en latín el ligamento frenocólico izquierdo. ¿Cómo se le llama? Sustentaculum lieni. ¿Qué te dice esa palabra? Lieni, vaso. Sustentaculum, que sostiene. ¿Estamos de acuerdo? El ligamento frenocólico izquierdo, como va del diafragma al ángulo esplénico del colon, se comporta como una hamaca, ¿sí? Como una hamaca para el vaso. Y es el principal medio de fijación del vaso. El vaso también tiene sus propios ligamentos, igualito. Tú quieres hacer una esplenectomía, retirar un vaso, por ejemplo, cortas los ligamentos y el vaso casi no se mueve, pero cortas al frenocólico izquierdo y el vaso cae. ¿Se entiende? Principal medio de fijación del vaso es el ligamento frenocólico izquierdo, sustentaculum lieni, que paradójicamente no se inserta en el vaso. Va del diafragma al ángulo esplénico del colon, pero le sirve como una hamaca, un apoyo al vaso. ¿Se entiende? Principal medio de fijación del vaso. Luego hay otros ligamentos, hay unos ligamentos ya menores, mucho más chiquitos, el ligamento espleno-renal o lieno-renal, que va del vaso ¿a dónde? Al riñón. ¿Qué riñón? Izquierdo. Va del vaso al riñón izquierdo, ¿correcto? Espleno-renal o lieno-renal, que va del vaso al riñón izquierdo. ¿Quedó claro? Bien, ya les conté esto. La cavidad peritoneal queda dividida por el mesocolon transverso en supramesocólico y inframesocólico. ¿Se acuerdan? Ya les dicté todas las vísceras, intra y extraperitoneales. Muy bien. La cavidad peritoneal se divide en compartimentos, o sea, mejor dicho, en recesos. Tiene recesos. Hay espacios. Entre las vísceras hay espacios donde seguramente en la práctica han metido la mano. La profesora les ha hecho meter la mano para que reconozcan esos espacios, esos recesos. Miren. ¿Qué recesos supramesocólicos encontramos? Recesos supramesocólicos y recesos inframesocólicos. ¿Estamos? ¿Ya? Escúchenme bien claro. Hay recesos supramesocólicos y recesos inframesocólicos. ¿Cuáles son los recesos supramesocólicos? Ahí están. Los recesos supramesocólicos, la mayoría de libros de cirugía abdominal le llaman los espacios subfrénicos. ¿Por qué? Porque están debajo del diafragma. Sí, están encima del mesocolon transverso, pero están debajo del diafragma. Recesos supramesocólicos o subfrénicos. ¿Me dejo entender? Y son cinco recesos. Empezamos. Receso suprahepático derecho y suprahepático izquierdo. Aquí están. En la práctica seguramente les han hecho meter la mano por encima del hígado, pero por debajo del diafragma. Entre el hígado y el diafragma, ¿verdad? Estos espacios, entre hígado y diafragma, recesos suprahepático derecho y suprahepático izquierdo, ¿correcto? ¿Se entiende o no? Debajo del diafragma, pero debajo debajo del diafragma, pero encima del hígado. ¿Estamos de acuerdo? Un detalle importante. Algunos autores, en la clase del doctor Pilco he observado, el doctor Pilco a los recesos suprahepáticos también les llama subfrénicos, por si acaso. Y es cierto, algunos autores le llaman así. O sea,
Yo he tomado de algunos libros de cirugía, a todo el supramesocólico le llaman subfrénico, pero algunos le llaman subfrénico solamente a los suprahepáticos, por si acaso, para el examen. Suprahepáticos o subfrénicos solamente esos de acá arriba, los que están entre hígado y diafragma. ¿Estamos? Estos espacios. ¿Están delante de quién? Están debajo del diafragma, encima del hígado, delante de los ligamentos coronarios anteriores, ¿verdad? ¿Y quién separa al subfrénico derecho del subfrénico izquierdo? El falciforme. El falciforme. ¿Se dan cuenta o no? Tú metes la mano por el derecho o por el izquierdo y te encuentras en el medio con el falciforme. ¿Estamos? Muy bien. Seguimos en los supramesocólicos, que son 5. Ya hemos dicho, suprahepático o subfrénico, derecho e izquierdo. Luego tenemos los subhepáticos. Los subhepáticos. Hemos visto los suprahepáticos, ahora vemos los subhepáticos. Por si acaso, el doctor Pilco a los suprahepáticos les llama subfrénicos. Y luego tenemos los subhepáticos. ¿Estamos de acuerdo? Supramesocólicos, pero debajo del hígado. ¿Se entiende? Subhepáticos. Tenemos subhepático anterior izquierdo. Perdónenme. Subhepático acá, anterior izquierdo. Es el que está debajo del hígado, pero delante del epíclomo menor y del estómago. Delante del epíclomo menor y del estómago, pero debajo del hígado. Este espacio que ves acá, este es subhepático inferior, pero izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos un subhepático izquierdo, pero posterior, detrás del epíplomo menor y del estómago. ¿Ya? O sea, miren, debajo del hígado, subhepático, ¿correcto? Subhepático. De acá para acá, izquierdo, de aquí, izquierdo, y aquí para acá, derecho. ¿Se entiende? De este ligamento hepatoduodenal, ¿te acuerdas? De acá para la izquierda, el subhepático izquierdo, de acá para acá, derecho. El subhepático derecho se denomina receso hepatorrenal de Morrison. El derecho. El espacio del receso de Morrison es el receso subhepático derecho. ¿Está entre quién? Miren, ¿lo pueden ver? ¿Está entre quién? Entre el hígado y el riñón derecho. Por eso se llama hepatorrenal. Receso hepatorrenal de Morrison. Hepatorrenal, entre hígado y riñón derecho. O llamado subhepático derecho. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Y al lado izquierdo tenemos dos recesos. Receso subhepático izquierdo anterior, que está debajo del hígado, pero delante del epíplomo menor, delante del estómago. ¿Se entiende? Y si levanto al estómago, ¿ven ustedes? Levanto al estómago y levanto al epíplomo menor, este es el receso subhepático izquierdo, pero posterior. Este espacio, subhepático izquierdo posterior, toma el nombre también de transcavidad de los epiplones. Transcavidad de los epiplones, o en latín se llama bursa omentalis. Bursa omentalis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ha entendido? Pues subhepático tenemos derecho, que es uno solo, el hepatorrenal de Morrison, entre subhepático derecho, entre hígado y riñón derecho, y los subhepáticos izquierdos, anterior y posterior, separados por el epíplomo menor y el estómago. Por delante, subhepático izquierdo anterior. Por detrás, subhepático izquierdo posterior. Al posterior a ese se le llama transcavidad de los epiplones o bursa omentalis. ¿Me han entendido? Entonces la transcavidad de los epiplones está detrás del estómago, detrás del epíplomo menor. ¿Quedó claro? Muy bien. Se acabaron los supramesocólicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ha quedado claro los supramesocólicos? Los inframesocólicos son más fáciles. Los inframesocólicos, facilísimos. Este es el mesocolon transverso, estos son los inframesocólicos. Divididos por el mesenterio en dos. Este es el mesenterio, ¿verdad? En dos. Inframesocólico izquierdo, derecho, inframesocólico izquierdo. Inframesocólico derecho, inframesocólico izquierdo.
Y cada uno, inframesocólico derecho, se divide en, mira este pequeño espacio que hay por acá, mira este pequeño espacio que hay por acá, parietocólico derecho, y este de acá, mesentérico cólico derecho, y acá a la izquierda, el inframesocólico izquierdo, mesentérico cólico izquierdo y parietocólico izquierdo. ¿Se entiende? O sea, acá, entre pared y colon ascendente, parietocólico derecho. Entre colon ascendente y mesenterio, mesentérico cólico derecho. Entre mesenterio y colon descendente con sigmoides, mesentérico cólico izquierdo. Entre colon descendente y sigmoides con pared, parietocólico izquierdo. ¿Se entiende?